En el video anterior, después de un matrimonio arreglado con Theodore Black, Isabella empezó una nueva vida en la mansión Black. A pesar de la soledad y la carga emocional, logró llevarse bien con su suegra, Clarissa, y encontró un propósito cuando quedó embarazada de trillizos por inseminación artificial. Los meses pasaron, e Isabella dio a luz, trayendo alegría a la familia, pero todo cambió cuando, al tercer mes de los bebés, Theodore despertó de su coma. Estaba confundido e incrédulo al descubrir que estaba casado con una mujer que no conocía y que, además, era padre de 3 niños. Molesto por la decisión de sus padres, rechazó a Isabella y a los bebés, creando un enorme abismo entre ellos y destruyendo cualquier esperanza que ella tenía de finalmente pertenecer a una familia. Ahora, Isabella tendrá que enfrentarse al rechazo de Theodore y decidir qué hacer para protegerse a sí misma y a sus hijos. El silencio en la habitación era sofocante. Theodore seguía sentado en la cama, con los ojos bien abiertos, mirando de un lado a otro entre Isabella, Clarissa, Richard y el bebé que ella sostenía. Era como si el mundo a su alrededor girara demasiado rápido para que pudiera procesarlo. ¿Casado?, repitió con voz ronca y llena de incredulidad. ¿Y niños? Isabella asintió lentamente, tratando de mantener la calma, aunque sentía que el corazón le latía con fuerza. Sí, respondió en voz baja, mirando al bebé en sus brazos. Los trillizos nacieron hace 3 meses. Theodore se pasó la mano por el cabello, todavía confundido, como si intentara armar un rompecabezas que no tenía sentido. ¿Cómo pasó esto?, preguntó, mirando a sus padres. Su voz se llenó de ira. ¿Cómo pudieron permitirlo? Clarissa dio un paso adelante y levantó las manos en un gesto conciliador. Theodore, querido, estabas en coma. Nosotros solo intentamos hacer lo mejor para ti, para la familia. ¿Para la familia?, la interrumpió con amargura. Me despierto y, de la nada, tengo esposa y 3 hijos. ¿A eso le llaman hacer lo mejor? Richard intervino, intentando mantener la calma. No fue así. No fue una decisión fácil, pero Isabella fue una compañera devota, te cuidó, estuvo a tu lado todo este tiempo. Theodore miró a Isabella, pero en sus ojos no había gratitud, solo frustración y, peor aún, rechazo. ¿Y tú?, preguntó con sarcasmo en la voz. ¿Por qué aceptaste esto? ¿De verdad te casaste con un hombre en coma? ¿Aceptaste tener hijos de alguien que ni siquiera conoces? Isabella sintió que el rostro le ardía, cada palabra era como un golpe. Quería responder, quería decirle que no había tenido elección, pero su voz le falló. ¿No tienes dignidad?, continuó Theodore sin contenerse. ¿Cómo pudiste aceptar algo así? Theodore, lo reprendió Clarissa, horrorizada por la forma en que le hablaba. Isabella tragó saliva y sostuvo al bebé más cerca de su pecho, como si pudiera protegerse del dolor. Ella intentó hablar, pero las lágrimas amenazaban con caer. Solo quería hacer lo correcto. Theodore soltó una risa amarga y sacudió la cabeza. ¿Para quién? ¿Para mis padres? ¿Para ti? Porque, definitivamente, para mí no estuvo bien. Miró a sus padres de nuevo y luego señaló a Isabella y a los bebés. Esta es una vida para ustedes, la crearon para mí, pero yo nunca la pedí, no la quiero, no la aceptaré. Clarissa dio un paso más y tomó su brazo. Theodore, por favor, no tomes decisiones apresuradas, piensa en los bebés, piensa en lo que esto significa para todos nosotros. Él se soltó del agarre de su madre. No pedí nada de esto, mamá, dijo con firmeza, aprecio el cuidado y la preocupación, pero no voy a vivir esta vida ridícula que inventaron para mí. Se volvió hacia Isabella, aún con los ojos llenos de ira. No te conozco, no te amo, y definitivamente no quiero casarme contigo. Esas palabras fueron la gota que derramó el vaso. Isabella sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Cada palabra de Theodore arrancaba pedazos de su corazón. Theodore, intentó decir, pero él levantó la mano para interrumpirla. Me voy. Voy a buscar un abogado, declaró, ignorando las miradas de asombro de sus padres. Voy a anular este matrimonio lo antes posible. Luego, miró las cunas donde dormían los otros 2 bebés. Sobre los niños, eso es algo que tendrás que resolver tú. Yo no estoy listo para ser padre, y menos en estas circunstancias. Clarissa estaba atónita, incapaz de creer lo que estaba escuchando. Theodore, eso es cruel. Él soltó otra risa, pero sonó vacía. ¿Cruel? Cruel es lo que me hicieron a mí. Con dificultad, se levantó de la cama, aún se veía débil, pero caminó hasta el baño y cerró la puerta de golpe.
La habitación quedó en un silencio sepulcral. Isabelle seguía de pie junto a las cunas, con los ojos llenos de lágrimas, sosteniendo a su bebé. Lisa se acercó desesperada y abrazó a Isabelle con fuerza contra su pecho. Isabelle comenzó a hablar con voz suave, pero llena de preocupación. No puedo quedarme aquí, dijo Isabelle, negando con la cabeza, sus ojos llenos de lágrimas. Él no me quiere aquí, él no quiere nada de esto. Clarissa la abrazó del brazo. Por favor, Isabelle, no tomes una decisión ahora, está confundido, cambiará de opinión. Isabelle la miró, sintiendo el peso de otro rechazo en su vida. Él no va a cambiar, Clarissa, y yo no puedo quedarme aquí sabiendo que me rechazó. Recogió a los dos bebés de la cuna y los acunó en sus brazos junto con el tercero. Sé que va a ser difícil, especialmente ahora que los tengo, pero tengo que irme. Clarissa intentó convencerla una vez más. Pero Clarissa se detuvo al ver la determinación en los ojos de Isabelle. Si eso es lo que crees que debes hacer. Clarissa respiró profundamente, visiblemente conmocionada. Llámame mañana, por favor, quiero saber dónde estás, quiero ayudarte. Isabelle asintió, sosteniendo a sus hijos, agradecida. Clarissa salió de la mansión sin mirar atrás, con los trillizos en brazos y el corazón roto. Cada paso que daba parecía más pesado, pero sabía que tenía que seguir adelante. Por primera vez, se iba no por debilidad, sino porque sabía que no podía aceptar menos de lo que merecía. Isabelle caminaba por la calle con los trillizos en brazos y una maleta colgada del hombro. El cielo estaba nublado y el viento frío le cortaba la cara, pero nada de eso parecía importarle. Cada paso era pesado, y solo tenía una cosa en mente, encontrar un lugar a donde pudiera ir. Pensó en llamar a Clarissa, pero el orgullo y el dolor no se lo permitieron. Isabelle sabía que sería bienvenida, pero no podía soportar la idea de regresar a la mansión y enfrentar más rechazos. Su corazón aún estaba roto por las palabras de Theodore, que resonaban en su mente como una frase cruel. No te conozco, no te amo, y no quiero casarme contigo. Respiró profundamente, tratando de contener las lágrimas mientras miraba las caritas de sus hijos. Estaban inquietos, pero aún tranquilos en sus brazos. Me las voy a arreglar, le susurró, aunque no estaba segura de creer en sus propias palabras. Después de un rato caminando, Isabelle tomó una decisión. No tenía muchas opciones, volvería a la casa de sus padres. Cuando llegó a la mansión Morgan, Isabelle dudó por un momento antes de tocar el timbre. Era extraño estar de regreso allí. Después de todo, parte de ella sabía que Frances difícilmente la acogería con agrado, pero no tenía otra opción. La puerta fue abierta por William, quien se sorprendió al ver a Isabelle, los trillizos y la maleta. Isabelle, ¿qué pasó? Solo el tono de preocupación en su voz fue suficiente para hacerla desmoronarse. Las lágrimas comenzaron a caer, y ella trató de explicar, pero las palabras salieron confusas. Papá, yo no sabía a dónde ir. Me echó de su vida, él no me quiere, y en el fondo tiene razón, soy una extraña. William miró a sus nietos, que ya empezaban a hacer ruidos, y luego volvió a mirar a Isabelle. Entra, dijo suavemente, abriéndole paso para que pasara. Isabelle entró con dificultad, el peso de los niños y la maleta empezaba a cansarla. William cerró la puerta y la guió hacia la sala. Toma asiento, yo te traeré un poco de agua. Isabelle asintió, tratando de recomponerse mientras se sentaba en el sofá. Los niños empezaron a hacer ruido, y Isabelle los acomodó suavemente sobre una manta en el sofá, asegurándose de que estuvieran cómodos. Cuando William se giró con el agua, Isabelle comenzó a contarle todo lo que había pasado. Su voz temblaba con cada palabra. Theodore se despertó. Estaba tan enojado. Dijo que nunca me amó, que no quería tener nada que ver conmigo ni con los niños. Ella sollozó, agarrando su vaso de agua con manos temblorosas. No podía quedarme allí, no después de lo que dijo. William se sentó a su lado, escuchando atentamente. Parecía triste, pero no sorprendido. Lamento que esto haya pasado, Isabelle, pero hiciste lo que creías correcto. Siempre lo has hecho, y estaré aquí para ti. Isabelle asintió, pero su corazón seguía pesado. Horas después, mientras intentaba que los trillizos se durmieran en la guardería, la puerta principal se abrió de golpe. El sonido resonó por toda la casa, y ella supo de inmediato que Frances había llegado. La voz fuerte e impaciente de William, llamando a Frances, llenó el pasillo. Isabelle sintió un nudo en el estómago.
No pasó mucho tiempo antes de que escuchara los pasos de Frances subiendo las escaleras. Estaba en camino. Isabelle llegó a su habitación y respiró profundamente, preparándose para enfrentarse a él. Carro Frances pasó directamente a su lado y entró en su habitación, la de William. Unos minutos después, Isabelle escuchó que comenzaba la discusión. ¿Qué es esto?, preguntó Frances con voz cargada de irritación. ¿Por qué está Isabelle aquí? Necesitaba ayuda, respondió William, tratando de mantener su tono tranquilo. ¿Ayuda? Frances se rió, pero sonó amargo. ¿Dónde estaba cuando yo necesitaba ayuda? Me humilló. Se negó a ayudar y ahora aparece aquí, sin nada, con 3 niños, esperando que la cuidemos. Frances, por favor, baja la voz. William intentó calmarla. No lo discutamos así. Hablaré como quiera, replicó Frances, cada vez más alterada. Isabelle no tiene nada que ver con esta familia. No me ayudó cuando la necesité, pero ahora quiere que la apoyemos. No, ya no es nuestra responsabilidad. En el pasillo, Isabelle sintió que su pecho se apretaba al escuchar las palabras de su madre. Las lágrimas comenzaron a fluir antes de que pudiera detenerlas. Frances, no tenía otro lugar a donde ir. Es nuestra hija. No es nuestra hija, gritó Frances, sin pensar. El silencio que siguió fue ensordecedor. William permaneció inmóvil, con los ojos muy abiertos, mientras Frances pareció darse cuenta demasiado tarde de lo que acababa de decir. Isabelle, que estaba de pie en la puerta escuchando todo, sintió como si el mundo se hubiera detenido. ¿Qué? Cállate, baja la voz, nadie necesita saber sobre esto. William preguntó, su voz casi inaudible. Francis dejó escapar un profundo suspiro, como si hubiera estado guardando ese secreto durante mucho tiempo. Isabelle, no es nuestra hija, nunca lo fue y ya es hora de que lo sepa. William sacudió la cabeza, incrédulo. ¿Cómo puedes decir algo así? Porque es la verdad y siempre quise decirle, pero nunca me dejaste. Francis se cruzó de brazos, su rostro firme y serio. Ella no es nuestra sangre, como Olivia. Isabelle, parada en la puerta, soltó un sollozo. Ambos se giraron al mismo tiempo al verla, con los ojos llenos de lágrimas. Isabelle, comenzó William, pero ella ya estaba retrocediendo. ¿Así que eso es todo?, susurró, su voz quebrada. Yo, no soy tu hija. William intentó acercarse, pero ella levantó la mano, pidiéndole que se detuviera. Lo entiendo, dijo Isabelle, mientras las lágrimas fluían libremente, no pertenezco a ningún lugar, ¿verdad? Ni aquí, ni allá. Regresó a su habitación y rápidamente recogió a los trillizos. Los bebés, que aún estaban somnolientos, y la maleta que ni siquiera había desempacado. William intentó seguirla, pero cuando llegó al pasillo, vio a Isabelle que ya bajaba las escaleras con los bebés en brazos. Isabelle, por favor, no te vayas, le rogó. Ella se detuvo por un momento en la puerta, sin volverse a mirar. Pensé que podría encontrar algo de paz aquí, pero me has recordado que en realidad nunca tuve un hogar. Hija, comenzó William, pero ella lo interrumpió. No me llames así, dijo, su voz cargada de dolor, no después de lo que acabo de escuchar. Abrió la puerta, echando una última mirada a la casa antes de salir. No sé a dónde voy, pero no me quedaré donde no me quieren. Y con eso, Isabelle se fue, desapareciendo en la oscuridad de la noche, con los trillizos, y paró en la plaza principal del pueblo. La noche estaba fría y había un silencio en la plaza, salvo por el sonido lejano de los coches que pasaban. Isabelle estaba sentada en un banco de madera, sosteniendo a los trillizos en sus brazos, tratando de calentarlos con lo poco que tenía. Dormían, ajenos al caos que enfrentaba su madre mientras lloraba, en silencio, las lágrimas caían sin control, dejando rastros por su pálido rostro. Isabelle miró hacia el cielo, cubierto de nubes que ocultaban las estrellas. Se sentía tan vacía e insignificante como ese cielo oscuro. ¿Por qué?, susurró, el sonido de su voz casi perdido en la noche, abrazando más fuerte a sus hijos. Isabelle sacudió la cabeza, sintiéndose aplastada por el peso de la soledad. ¿Por qué tiene que ser así?, le preguntó al viento, su voz llena de dolor. ¿Por qué conmigo? Pensó en todo lo que había enfrentado, una infancia de rechazo, una vida de ser comparada con su hermana, un matrimonio forzado. Y ahora la revelación de que ni siquiera era hija de los padres que la habían criado. Yo nunca fui suficiente, susurró, más para sí misma que para cualquier otra persona.
No para mi madre, no para Teodore, no para nadie. Las lágrimas siguieron cayendo mientras Isabelle sentía el peso de su tristeza. Miró a los trillizos, sus pequeñas manos agarrando las mantas, y un sollozo escapó de sus labios. Solo quería que alguien me amara. Su voz falló, rota por el dolor. Solo quería ser importante para alguien. Se reclinó contra el banco. Los bebés se acurrucaron en sus brazos y dejó que el cansancio la abrumara. Isabelle cerró los ojos. Las lágrimas seguían cayendo y se quedó dormida allí mismo, en la calle, bajo el cielo indiferente. La mañana llegó fría y gris, y Isabelle despertó por el insistente sonido de su celular vibrando en su bolso. Parpadeó un par de veces, tratando de recordar dónde estaba, hasta que la realidad la golpeó como un mazazo. Miró a su alrededor, viendo el movimiento de la gente yendo y viniendo en la plaza. Algunos la miraban con curiosidad. Con cuidado, acomodó a los trillizos, que aún dormían, y cogió su celular. El nombre de Clarisa apareció en la pantalla. Respondió con su voz aún ronca y temblorosa de cansancio. Hola, Isabelle. La voz de Clarisa estaba llena de alivio y preocupación. He estado tratando de comunicarme contigo desde ayer. ¿Dónde estás? Isabelle dudó, sintiendo que el nudo en su garganta crecía de nuevo. Dormí aquí, en la plaza. El silencio al otro lado de la línea era abrumador. Clarisa finalmente logró hablar, con voz llena de incredulidad. ¿Dormiste en la calle con los bebés? No tenía otro lugar a donde ir, respondió Isabelle, con la voz baja y avergonzada. Clarisa se quedó en silencio por un momento. Claro, Isabel pudo escuchar su respiración agitada. Dime, ¿dónde estás? ¿En qué plaza? Ahora voy para allá para encontrarte. Antes de que Isabelle pudiera protestar, Clarisa colgó. Un rato después, Clarisa llegó a la plaza en su auto, cuando vio a Isabelle sentada en el banco, con los trillizos en sus brazos y la maleta a su lado. Su corazón se rompió. Rápidamente salió del auto y corrió hacia ellas. Isabelle, empezó Clarisa, pero su voz le falló cuando la vio. La condición de Isabelle era evidente. Estaba pálida, con profundas ojeras y sus ojos hinchados por el llanto. Lo siento mucho, dijo Isabelle, y las lágrimas comenzaron a caer otra vez. No sabía a dónde ir. Clarisa se arrodilló a su lado y puso sus manos sobre los hombros de Isabelle. No te disculpes, dijo Clarisa con firmeza. No deberías estar pasando por esto. Miró a los bebés, que ahora se estaban despertando lentamente, y suspiró profundamente. Vamos, vete, no puedes quedarte aquí. Clarisa ayudó a Isabelle a poner a los bebés en el auto, recogió la maleta y la puso en el maletero. Cuando ya estaban dentro del auto, Isabelle finalmente comenzó a contarles lo que había pasado en la casa de sus padres. Me enteré de que... Isabelle dejó de intentar controlar su llanto. No soy su hija, dijo Isabelle, y Clarisa se volvió hacia ella sorprendida por lo que acababa de decir. Isabelle continuó, con la voz quebrada. Le gritó a mi padre que no soy su hija. Escuché todo. Clarisa no pudo ocultar su indignación. ¿Cómo pudo hacer eso? Isabelle sacudió la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas. No lo sé, pero todo tiene sentido ahora. ¿Por qué nunca le agradé? ¿Por qué siempre prefirió a Olivia? Clarisa le tomó la mano mientras conducía. No merecías esto, no importa de dónde vengas, eres una persona increíble y una madre maravillosa. Isabelle tragó saliva, tratando de creer las palabras de Clarisa. Clarisa la llevó a un hotel sencillo pero cómodo, asegurándose de que Isabelle y los bebés tuvieran un lugar seguro donde quedarse. Te quedarás aquí hasta que encontremos un apartamento para ti, dijo Clarisa, ayudando a Isabelle a llevar su maleta y a los bebés a la habitación. No te voy a dejar, Isabelle, no a ti, no a mis nietos. Clarisa, no sé cómo. Agradecerte, dijo Isabelle, sintiéndose emocionada. No hay necesidad de agradecerme, respondió Clarisa con una sonrisa, solo prométemelo, aceptaré mi ayuda. Isabelle asintió, conteniendo las lágrimas, mientras observaba a Clarisa preparar las cunas improvisadas para los trillizos. Durante los siguientes días, Clarisa empezó a buscar apartamentos para Isabelle, mientras lo mantenía en secreto para Richard y Teodore. Sabía que no entenderían su decisión, pero estaba decidida a hacer lo correcto. Finalmente, encontró un pequeño apartamento en un vecindario tranquilo. Era sencillo, pero acogedor. Clarisa ayudó a Isabelle a mudarse, trajo muebles básicos y se aseguró de que tuviera todo lo que necesitaba para comenzar. Esto es temporal, dijo Clarisa,
sosteniendo las manos de Isabelle, te recuperarás. Y estaré aquí para ayudarte en todo lo que pueda. Te prometo que te pagaré por todo esto, dijo Isabelle, abrumada, tan pronto como pueda, me pondré a trabajar y devolveré cada centavo. Clarissa sonrió, acariciando la mejilla de Isabelle. Creo en ti, querida. Mientras tanto, en la mansión Blake, Theodore ya se había recuperado físicamente, pero emocionalmente seguía perdido. Pasaba sus noches saliendo a bares y fiestas, tratando de escapar de la nueva realidad que había rechazado. Richard trató de hablar con él, pidiéndole que reevaluara sus elecciones. Tienes una familia, Theodore, deberías darles una oportunidad. Pero Theodore solo negó con la cabeza, irritado. No pedí esta familia, tú la inventaste, ahora, tómatelo con calma. Richard suspiró con frustración mientras veía a su hijo alejarse cada vez más durante las noches en la mansión Blake. Se había convertido en un ciclo repetitivo y desgarrador. Cada vez que Theodore salía de la casa, el ambiente quedaba en silencio, pero no era un silencio pacífico, sino el tipo de silencio lleno de preocupación y dolor. Clarissa miraba el reloj en la sala de estar todas las noches, esperando que Theodore regresara, pero nunca llegaba antes del amanecer. Cuando finalmente llegaba, el sol ya estaba alto en el cielo, y su imagen era siempre la misma, ropa descuidada, ojos rojos, un fuerte olor a alcohol y perfume barato. Casi siempre tenía a una mujer diferente a su lado, riéndose de lado o tratando de mantener el equilibrio mientras subía las escaleras hacia su habitación. Clarissa se sentaba en el borde del sofá, juntando las manos en su regazo. Su corazón se apretaba al ver a su hijo destruirse de esa manera. Richard, por su parte, observaba todo en silencio, pero su paciencia ya se estaba agotando. Theodore, tienes que parar esto, dijo Richard una mañana, después de esperar a que su hijo bajara a tomar un café. Theodore estaba sentado a la mesa, de mal humor, revolviendo su café como si fuera un castigo estar allí. Miró a su padre con una expresión clara de desinterés. Detente, dijo Richard señalándolo, las fiestas, las mujeres, esta vida sin rumbo. Theodore se rió, pero el sonido fue hueco. Solo estoy disfrutando la vida. Después de todo, me diste una vida que no elegí, ahora elijo cómo vivirla. Richard cerró de golpe su mano sobre la mesa, su paciencia a punto de agotarse. Esto es egoísta, Theodore, estás actuando como si nada importara. ¿Qué pasa con las empresas? Deberías estar ayudando a mantener el legado familiar. Theodore se encogió de hombros. Estás cuidando muy bien de ti mismo. Yo no necesito nada. Clarissa, que estaba sentada tranquilamente a su lado, sintió que las lágrimas amenazaban con caer. Había recuperado a su hijo, pero el hombre frente a ella no parecía el mismo Theodore que había conocido antes del accidente. Theodore, por favor, dijo suavemente, tratando de contener la emoción en su voz. Estoy agradecida cada día por tenerte de vuelta, pero esto no es vida. Theodore la miró por un momento, y por un instante Clarissa pensó que sus palabras habían tocado algo en él, pero luego miró hacia otro lado, levantándose de la mesa. Tengo que irme, dijo sin decir otra palabra. Theodore tomó las llaves del auto y salió por la puerta, dejando a Clarissa desconsolada una vez más. Mientras tanto, en un pequeño y modesto apartamento, la vida de Isabelle seguía un ritmo completamente diferente. La mañana comenzaba temprano con los llantos de los trillizos, despertándola antes de que saliera el sol. Apenas tuvo tiempo de respirar antes de comenzar la rutina de cambiar pañales, preparar biberones y calmar a los tres pequeños que parecían competir para ver quién demandaría más atención. Era agotador. Isabelle pasaba días enteros sin descanso, y las noches eran igual de agitadas, pero a pesar de todo, sentía algo que nunca antes había sentido, amor verdadero. Cuando abrazaba a sus hijos en sus brazos, y veía sus caritas iluminarse con una sonrisa, sentía un calor que llenó el vacío que había estado cargando durante tanto tiempo. Eres todo para mí, dijo suavemente mientras mecía a uno de ellos para que se durmiera, incluso en él. Los días más difíciles, cuando el cansancio parecía insoportable, Isabelle encontró fuerza en ellos, por primera vez en su vida. Supo lo que era ser verdaderamente amada, en momentos de tranquilidad. Cuando los trillizos finalmente se durmieron, Isabelle volvía a estudiar en la pequeña mesa de la cocina con un cuaderno maltratado y algunos libros prestados de la biblioteca local. Con la ayuda de Internet, se sumergió en el mundo de las inversiones. Era un hábito que había comenzado en la mansión Blake, cuando exploraba la biblioteca en busca de algo para ocupar su mente. Ahora,
Estudiar finanzas era más que una distracción. Era una manera de construir un futuro para ella y sus hijos. Isabelle usó parte del dinero que Clarissa le dio para invertir en el mercado financiero. Fue cuidadosa, analizando cada paso con calma, y poco a poco empezó a ver resultados. No era mucho, pero era suficiente para darle un rayo de esperanza. Un día voy a ser alguien, murmuró para sí misma mientras anotaba estrategias en su cuaderno. No quería depender de la generosidad de Clarissa para siempre, quería devolverle todo lo que había recibido. Por su parte, Clarissa continuó ayudando a Isabelle en secreto. Cada semana la visitaba en su apartamento y la suministros, ropa para los bebés y dinero para los gastos. Richard no lo sabía, y tampoco Theodore. Clarissa sabía que no entenderían su decisión, pero para ella, Isabelle y los trillizos eran parte de la familia, y ella haría cualquier cosa para asegurarse de que tuvieran una vida digna. Eres una bendición en mi vida, dijo Isabelle, sosteniendo las manos de Clarissa durante una de sus visitas. Clarissa sonrió, con los ojos llorosos. No, cariño, tú eres una bendición en mi vida, me diste nietos y me mostraste lo que realmente significa cuidar a alguien. Mientras Isabelle construía lentamente su nueva vida, Theodore continuaba su espiral de autodestrucción. Salía todas las noches a beber hasta tarde y se rodeaba de gente que apenas conocía. Intentaba llenar el vacío que sentía, pero nada parecía ser suficiente. Clarissa veía a su hijo alejarse cada vez más. Y más lejos, su corazón pesado por el dolor de verlo tirar a la basura la segunda oportunidad que le habían dado. Una noche, después de que Theodore se fuera a otra fiesta, Clarissa fue a su habitación. El lugar estaba hecho un desastre, con ropa tirada por el suelo y botellas vacías entre las mesas. Cogió una foto enmarcada que estaba tirada en un rincón. Era una foto antigua de Theodore antes del accidente, sonriendo junto a Rachel y Clarissa. ¿Qué te pasó, mi hijo?, susurró Clarissa, sosteniendo la foto contra su pecho mientras Theodore se hundía. Isabelle, por su parte, estaba renaciendo, entre pañales, biberones y estudios. Comenzó a construir bases sólidas para el futuro, con cada pequeña mejora en sus inversiones, con cada sonrisa de sus hijos. Isabelle sintió que estaba en el camino correcto. Sabía que el viaje sería largo y difícil, pero por primera vez tenía algo por lo que luchar. Y sobre todo, ella había amado los meses que siguieron, aunque trajeron una serie de eventos devastadores. Para la familia Blake, todo comenzó con la salud de Rachel, que, ya bajo la presión de las responsabilidades comerciales, comenzó a deteriorarse. Tenía dolores constantes en el pecho y sufría de cansancio extremo, pero se negaba a descansar. Decidido a seguir, el negocio siguió funcionando, pero un día, durante una reunión importante en la sede de la empresa, Richard sintió un dolor tan intenso que apenas podía respirar. Fue llevado de urgencia al hospital, donde los médicos confirmaron que había sufrido un ataque cardíaco. Teresa permaneció al lado de su esposo en todo momento, pero el diagnóstico no prometía nada. Richard necesitaba descanso absoluto y no podía seguir dirigiendo el negocio. Esto significaba que, por primera vez, le pedirían a Theodore que se hiciera cargo. Cuando Clarissa buscó a Theodore para hablar sobre la situación, lo encontró en su habitación empacando para otro de sus viajes. Theodore, tenemos que hablar, comenzó Clarissa, tratando de mantener la calma. Theodore ni siquiera la miró. Ella doblaba su ropa, cuando Clarissa le preguntó, ¿qué pasa con la empresa? Clarissa respondió con voz más firme, tu padre está en el hospital, ya no puede hacerse cargo de todo, es hora de que te hagas responsable. Theodore se rió, pero el sonido fue frío y sin humor. La responsabilidad no es eso. Eso fue lo que dijo cuando decidió crearme una vida sin mi permiso. Clarissa se quedó en silencio por un momento, tragándose el dolor de las palabras de su hijo. Esto no se trata del pasado, Theodore, se trata del presente, insistió ella. El negocio se está desmoronando, estamos perdiendo contratos, clientes, si no haces algo ahora, será demasiado tarde. Entonces déjalo colapsar, dijo Theodore despectivamente, nunca quise nada de esto, mamá, y si la compañía no puede sobrevivir sin mí, entonces tal vez no merezca existir. Clarissa sintió una ola de desesperación. Theodore, por el amor de Dios, esta empresa es el legado de tu padre, de nuestra familia, y no se trata solo de nosotros. Hay cientos de empleados que dependen de ella, y el dinero que usas y gastas en tus fiestas proviene de la empresa a la que no quieres ayudar. Theodore suspiró mientras cerraba los ojos. Con la maleta apretada, Theodore dijo, no voy a cambiar mi vida por esto.
¿Cambiar tu vida? Preguntó Clarissa, incrédula. Teodore, tu vida ahora es beber, viajar y gastar dinero. ¿No te das cuenta de lo que pasa a tu alrededor? Teodore se rió de nuevo, pero esta vez había enojo en su voz. No, mamá. Lo que me doy cuenta es que siempre intentas controlarme. Primero arreglas un matrimonio que no pedí, luego me haces tener hijos que no quería, y ahora esperas que salve la empresa. No, de hecho, ni siquiera te creo. Para mí, todo es teatro, una mentira, solo otra trampa tuya y de papá para controlar mi vida. Clarissa sintió como las lágrimas corrían por su rostro. Solo quiero que tengas una vida decente, Teodore. Haz algo bueno con esta segunda oportunidad que te han dado. Teodore recogió su maleta y caminó hacia la puerta. Antes de irse, se volvió hacia ella con una sonrisa amarga en el rostro. ¿Digno? ¿Para quién? ¿Para ti? ¿Para papá? ¿Para Isabelle? Ella, por cierto, era el mayor fraude de todos. Clarissa se quedó sin palabras mientras lo veía irse, una vez más. Mientras tanto, en la sede de la empresa, el caos se estaba apoderando de todo. Sin Rachel para supervisar y con Teodore completamente ausente, se perdieron contratos importantes. La producción se detuvo y la reputación de la compañía comenzó a desplomarse. Para empeorar las cosas, Teodore seguía retirando grandes sumas de dinero para financiar su lujoso estilo de vida, viajes extravagantes, fiestas y mujeres se pagaban con el dinero de la compañía. Mientras las deudas se acumulaban, llegó la noticia de que la mansión Black iba a ser confiscada por el banco. Clarissa sintió que el peso de años de dedicación caía sobre ella. Ahora, la familia solo tenía unos pocos meses más para permanecer en la casa antes de perderla. Para bien, en medio de todo esto, la salud de Rachel empeoró. Lo llevaron nuevamente al hospital, pero esta vez los médicos fueron claros, su corazón no podía aguantar mucho más. Clarissa pasó días dividida entre el hospital, la mansión y el pequeño apartamento de Isabelle. A pesar de todo, ella se aseguró de visitar a su nuera y a sus nietos, encontrando algo de consuelo al verlos crecer sanos. Son mi alegría, dijo Clarissa, sosteniendo a uno de los bebés en su regazo mientras Isabelle preparaba la cena. Aunque todo se esté desmoronando, me dan esperanza. Isabelle sonrió, pero sintió el peso de las palabras de su suegra. Has sido un ángel en mi vida, Clarissa, respondió Isabelle, no sé qué haría sin ti. Clarissa tomó la mano de Isabelle, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Eres fuerte, Isabelle, y por eso superarás todo esto. Unas semanas después, Rachel no pudo resistirse. Clarissa tomó su mano mientras él daba su último aliento, y su mundo se derrumbó. Se quedó sola, sin el marido que había sido su base durante tantos años, y con un hijo que parecía no tener interés en ayudar o recuperarse. Después del funeral, Clarissa intentó una vez más hablar con Teodore. Teodore, ahora somos solo nosotros dos, dijo, sosteniendo su mano. Te necesito, la compañía te necesita. Teodore apartó la mano, su expresión era fría. No soy nadie salvadora, mamá. Clarissa sintió ira creciendo dentro de ella. ¿Tienes idea de cuánto me duele ver en lo que te has convertido? ¿Y de quién es la culpa? Teodore replicó con su voz llena de sarcasmo. Tú creaste todo esto, tú me hiciste así. No, Teodore, respondió Clarissa firmemente, eres así porque elegiste serlo, porque es más fácil huir que enfrentar la realidad. Teodore no respondió. Simplemente se levantó y se fue, una vez más dejando a Clarissa sola en la sala de estar, mientras la familia Black se desmoronaba. Isabelle siguió adelante, ahora, con los trillizos ya de un año, había logrado encontrar el equilibrio en su vida. Su rutina aún era cansada, pero se había convertido en una experta financiera, ofreciendo asesoría online a varias empresas. Gracias a su determinación y al tiempo que había pasado estudiando en la mansión Black, Isabelle había logrado construir una clientela sólida y ganaba lo suficiente para pagar sus gastos, invertir más en el mercado financiero y asegurar una vida mejor para sus hijos. Los miró jugando en la pequeña alfombra de la sala de estar y sintió una alegría que nunca antes había conocido. Eres mi razón de todo, dijo, sonriendo. Isabelle lo sabía, todavía le quedaba un largo camino por recorrer, pero por primera vez se sentía en control de su vida. Los últimos meses habían sido una prueba de resiliencia para Clarissa. Había perdido a Rachel, el negocio familiar se estaba hundiendo en deudas y Teodore seguía viviendo de manera irresponsable e indiferente. Ante el inminente desastre, la mansión, que durante décadas había sido el símbolo del poder y la prosperidad de los Black,
Estaba a punto de ser tomada por el banco. Clarissa hizo lo que pudo para mantener su dignidad, pero el peso de todo era insoportable. Ya no había más lujo, no más fiestas, no más de la pompa que una vez rodeó a la familia Blake. El silencio dentro de la casa era ensordecedor, lleno de recuerdos y arrepentimientos. Mientras tanto, Theodore continuaba su rutina de excesos. Ya no tenía acceso al mismo flujo de dinero que antes, y eso lo hacía aún más enojado. Pasaba sus días fuera, regresando a la mansión solo para tomar lo que necesitaba e irse de nuevo. Clarissa, por otro lado, encontraba pequeños momentos de alegría al visitar a Isabelle y sus nietos, incluso con todo desmoronándose a su alrededor. La pureza y la energía de los trillizos alegraron sus días. Una tarde, Clarissa decidió visitar a Isabelle una vez más. Necesitaba esa dosis de felicidad que le traían sus nietos, pero también llevaba en el pecho el peso de la noticia que había estado evitando compartir hasta entonces. Cuando llegó al apartamento, Isabelle abrió la puerta con una cálida sonrisa. ¡Qué linda sorpresa!, exclamó Clarissa, sosteniendo a uno de los trillizos en su regazo. Clarissa le devolvió la sonrisa, aunque su mirada cansada delataba su tristeza. Necesitaba verte, dijo, entrando al departamento. Los trillizos corrieron hacia su abuela, riendo y balbuceando palabras que aún estaban aprendiendo. Clarissa se arrodilló para abrazarlos, sintiendo la alegría momentánea que solo ellos podían traer. Isabelle observó la escena por un momento, pero pronto se dio cuenta de que algo no estaba bien. Clarissa se veía más abatida de lo habitual. ¿Qué pasó?, preguntó Isabelle, sentándose a su lado en el sofá. Clarissa suspiró, pasando su mano por su cabello gris mientras trataba de encontrar las palabras adecuadas. Isabelle, las cosas están muy mal. ¿Qué quieres decir?, preguntó Isabelle, preocupada. Clarissa miró a sus nietos jugando en la alfombra y luego volvió a mirar a Isabelle. Vamos a perder la mansión. El banco ya nos dio una fecha límite para irnos. No hay nada que hacer. ¿Qué más podemos hacer? Isabelle se quedó en silencio durante unos segundos, tratando de entender lo que acababa de escuchar. ¿Cómo pasó esto?, preguntó con incredulidad. ¿Tenías tanto? Clarissa negó con la cabeza. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Theodore, pasó todo por su culpa. Destruyó todo. Tomó dinero de la empresa para financiar esa vida sin propósito. Y cuando Richard se enfermó, nadie estuvo allí para hacerse cargo del negocio. Dejó que todo se cayera y ahora estamos al borde de la bancarrota. Isabelle sintió una mezcla de sorpresa e indignación. No podía creer que Theodore, después de todo lo que había hecho, estuviera así. ¿Cómo pudo ser tan irresponsable? Esto es increíble, dijo Isabelle, aún procesando lo que acababa de escuchar. ¿Y Theodore? ¿Sabe lo que está pasando?, preguntó Isabelle. No le importa, respondió Clarissa, con su voz llena de dolor. Vive en su propio mundo, como si nada de esto fuera importante. Esto es su responsabilidad. Isabelle sintió una ola de compasión por Clarissa. A pesar de todo lo que había pasado, siempre había sido una madre devota, una mujer que intentó mantener a su familia unida, y ahora estaba enfrentando todo sola. Miró a Clarissa, que se veía tan frágil, y supo en ese momento lo que debía hacer. Clarissa, no te vas a quedar sin un lugar donde vivir, dijo Isabelle con firmeza. Clarissa la miró sorprendida. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que ya es hora de que te pague todo lo que has hecho por mí, respondió Isabelle, sosteniendo las manos de Clarissa. He estado ahorrando mucho y mis inversiones han crecido bastante. Ahora estoy ganando más que suficiente para vivir bien. Clarissa intentó protestar, pero Isabelle continuó. Me estoy mudando a una casa más grande y cómoda, y quiero que vengas. No puedo aceptar esto, Isabelle, dijo Clarissa, sacudiendo la cabeza mientras las lágrimas comenzaban a caer. Ya tienes mucho de qué preocuparte. Tú me ayudaste cuando yo no tenía nada. Clarissa, ahora es mi turno de ayudarte, dijo Isabelle, con la voz llena de emoción. Puedes estar cerca de los nietos y podemos hacernos compañía. Clarissa miró a los trillizos que jugaban felices en la alfombra y sintió una mezcla de alivio y gratitud. Isabelle comenzó a hablar, pero su voz le falló. No es una petición, Clarissa, es una decisión. Clarissa finalmente la abrazó fuertemente, mientras las lágrimas caían libremente. Gracias, Isabelle, susurró. Gracias por no dejarme sola. Unas semanas después, Isabelle encontró una casa espaciosa en un vecindario tranquilo. No era una mansión como la de los Blake, pero era cómoda.
elegante y perfecta para albergar a la nueva familia que estaba construyendo con Clarissa y los trillizos. Cuando se mudaron, Clarissa sintió como si un gran peso se hubiera levantado de sus hombros por primera vez en meses. Ya no tenía que preocuparse por dónde dormiría o cómo lidiaría con la ruina de su antigua vida. Isabelle, por su parte, sintió una profunda satisfacción al ver a Clarissa sonreír de nuevo. Sabía que lo que estaba haciendo era más que un acto de retribución. Era una forma de construir algo nuevo, algo real. Los trillizos seguían siendo la alegría de Clarissa, incluso en los días más difíciles. Ellos eran la luz que la mantenía en marcha. Mientras tanto, Theodore seguía perdido en su propia espiral de autodestrucción. Sin el dinero de la compañía para financiar su lujoso estilo de vida, empezó a darse cuenta de lo que había perdido, pero en lugar de asumir la responsabilidad, culpó a los demás. Todos a su alrededor, sus padres, Isabelle, e incluso la propia empresa, se enteraron de que Clarissa se había mudado con Isabelle. Eso lo hizo enfurecer aún más. Por supuesto. Ahora ella será tratada como la santa de la familia, dijo sarcásticamente, pero en el fondo, Theodore sabía que estaba solo, y por primera vez comenzó a sentir el vacío. El peso de sus decisiones. Unos años después, la caída de Theodore fue más difícil de lo que jamás imaginó. Sin dinero, estatus ni apoyo, fue abandonado por las personas que una vez lo rodearon. Las mujeres que lo acompañaban a las fiestas desaparecieron, los amigos con los que reía se evaporaron, e incluso los lujos que daba por sentado se convirtieron ahora en amargos recuerdos. Se encontró solo, frente al vacío de la vida que había construido con sus propias decisiones. La mansión Blake ya era un pasado lejano, la empresa se había declarado en quiebra y la familia había perdido casi todo. Él sabía que había sido el principal culpable. Sin alternativa, Theodore empezó a buscar a Clarissa, tratando de reconectarse. En una de sus visitas a su nuevo hogar, tocó la puerta con el semblante abatido. «Mamá, necesito ayuda», dijo casi suplicante. Clarissa lo miró con tristeza, aunque todavía lo amaba, no podía ignorar lo que había hecho. Vio a un hombre que estaba allí, no por genuino arrepentimiento, sino por interés. «¿Qué quieres, Theodore?», preguntó ella, cruzándose de brazos. «Quiero cambiar, mamá. Quiero acercarme a Isabelle y a los chicos», dijo, mirando hacia otro lado. Clarissa suspiró. «Eso es porque estás solo ahora, ¿verdad? Te has dado cuenta de que has perdido todo lo que tenías». Theodore intentó justificarlo, pero la vacilación en su voz era evidente. Clarissa negó con la cabeza, decepcionada. «Theodore, Isabelle ha luchado mucho para llegar a donde está, y no necesita que arruine su vida de nuevo». «Mamá, yo». Clarissa lo interrumpió con voz firme. «No voy a dejar que lastimes a Isabelle ni a mis nietos otra vez, no mientras yo esté aquí». Sin el apoyo de su madre y sin ningún otro lugar a donde ir, Theodore tuvo que enfrentar la dura realidad. Consiguió trabajo como camarero en una cafetería, un lugar que Clarissa solía frecuentar cuando aún tenía dinero. El dueño, un hombre que admiraba la generosidad de Clarissa en el pasado, decidió darle una oportunidad a Theodore. Al principio, él odiaba cada segundo. Los clientes lo trataban con indiferencia o desprecio, y pasaba horas de pie limpiando mesas y sirviendo pedidos, mientras recordaba la vida que había perdido. Pero con el tiempo, algo empezó a cambiar. Por primera vez, Theodore entendió el valor del trabajo. El peso del esfuerzo diario lo hizo reflexionar sobre sus decisiones, sobre cómo había destruido su propia vida y la de su familia. Ahora, viviendo en el viejo apartamento que una vez había pertenecido a Isabelle, Theodore se sentía rodeado de recuerdos. Caminaba por el pequeño espacio, preguntándose cómo Isabelle había criado a los trillizos allí, sola, mientras él desperdiciaba millones. Se sentía como un tonto. Mientras tanto, la vida de Isabelle estaba tomando un camino completamente diferente. Ella estaba viviendo su mejor época en su carrera en el mercado financiero. Sus consultorías tenían una gran demanda, sus inversiones habían crecido mucho y ahora era una de las mujeres más exitosas de la industria. Fue en uno de sus eventos de networking donde conoció a Jonathan Carr, el director ejecutivo de una importante firma de inversiones. Jonathan era encantador, educado e inteligente. Desde su primer encuentro, mostró un interés genuino en Isabelle, no solo por su belleza, sino por su inteligencia y determinación. Durante mucho tiempo estuvieron en una relación. Jonathan era atento y cariñoso, algo que Isabelle nunca había experimentado en una relación. Además, se llevaba muy bien con los trillizos, lo que le ganó aún más el corazón. Un día, durante una cena privada en un restaurante de lujo,
Jonathan se arrodilló frente a Isabelle, sosteniendo una pequeña caja con un anillo de diamantes. Isabel Morgan, eres la mujer más increíble que he conocido. Quiero pasar el resto de mi vida contigo. ¿Te quieres casar conmigo? Isabelle sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos mientras asentía, abrumada por la emoción. Sí, ahora Isabelle vivía como una millonaria, casada con Jonathan, quien la trataba como a una reina. Vivían en una lujosa mansión, pero lo que más la emocionaba era el amor que finalmente había encontrado. Clarissa seguía siendo una presencia constante en su vida, dividiendo su tiempo entre la casa de Isabelle y el pequeño apartamento donde vivía Theodore. Un día, Clarissa fue a visitar a Theodore al final de un largo turno en la cafetería. Se veía exhausto, pero había algo diferente en él. Mamá, dijo, sentándose en la mesa con ella, lo estoy intentando, realmente lo estoy haciendo. Clarissa tomó sus manos al ver la sinceridad en sus ojos. Creo en ti, Theodore, respondió, pero se necesita más que esforzarse por enmendar el pasado. Theodore asintió, luciendo más humilde que nunca. Lo sé, y aunque Isabelle nunca me perdone, quiero que sepa que me arrepiento de todo. Mientras tanto, la familia de Isabelle finalmente reapareció. Francis, William y Olivia, que habían desaparecido cuando ella luchaba por sobrevivir, se enteraron de su éxito y su nuevo matrimonio. Francis fue el primero en buscarla, llegando a la mansión con una sonrisa falsa en su rostro. Isabelle, cariño, ¿cómo estás? Nos enteramos de tu boda, qué maravilloso. Isabelle mantuvo su postura, pero su expresión era fría. ¿Qué quieres, Francis? Francis fingió ofenderse, pero luego cambió su tono. ¿No podemos visitar a nuestra hija? Nunca me has considerado tu hija antes, y entiendo por qué, respondió Isabelle, cortante. William intentó intervenir. Isabelle, cometimos un error, pero estamos aquí ahora, que soy millonario. Isabelle añadió, sin ocultar su amargura. Olivia permaneció en silencio, claramente incómoda. Isabelle la miró por un momento antes de continuar. He aprendido a vivir sin ti, y seguiré haciéndolo. Francis intentó insistir, pero Isabelle lo interrumpió. Puedes irte, sin opción. Francis y los demás se fueron, dejando a Isabelle sola. Unos meses después, Isabelle estaba en casa. Déjanos una calificación del 0 al 10. Comparte esta historia en los comentarios y dinos cuál fue tu parte favorita. Si apoyaste a Isabelle, déjanos saber. No olvides dejar un me gusta para apoyar el canal y suscribirte activando la campanita, para que no te pierdas ninguna historia como esta. Y por supuesto, mira el siguiente video que ya está apareciendo aquí en la pantalla, no querrás perdértelo. Haz clic. Muchas gracias por mirar y hasta la próxima.